Otro caso de negligencia y corrupción en el Poder Judicial. Liberan al Chuy, importante criminal en Michoacán. Un juez federal no vinculó a proceso al Chuy, a Jesús Rivera Aguirre, pues jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en la región de Zacapú, en Michoacán. Sí, así es, Juan. Mira, varias Híjoles. veces ya lo hemos comentado que parecería que lamentablemente tenemos un problema en donde el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial también local, cada que tiene que ver el cártel Jalisco Nueva Generación, las determinaciones son de dudosa procedencia. Y eso lo vimos con, obviamente, pues, el beneficio que se le concedió a la esposa del Mencho, que fue dejada en libertad cuando además fue sentenciada con la pena mínima, ¿no?, por el delito de recursos de procedencia ilícita. Y que ahora vemos cómo, y yo lo he explicado, en cuestiones de seguridad pública, las resoluciones judiciales cuando se libera a un jefe de plaza, a un presunto delincuente, terminan generando problemáticas en la seguridad pública, y incluso muchas de ellas repercuten en la seguridad nacional y en la seguridad interior. ¿Por qué? Porque vemos el empoderamiento de los grupos criminales y vemos la forma de reacción de estos grupos en contra de las autoridades de la seguridad pública. Ahí está parte de la gravedad. Ahora, liberaron al Chuy, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, allá en Michoacán, y se desconocen los argumentos de la instancia judicial para la liberación, pero Omar García Harfuch lo señaló muy claro. La no vinculación a proceso constituye aquí un acto desmedido de irresponsabilidad por parte del Poder Judicial, justo por lo que estás diciendo, por lo que implica para la seguridad de los mexicanos este tipo de determinaciones que toman algunos jueces. César. Sí, así es, Juan. Mira, yo señalaba incluso en la red social X que no tenía yo los argumentos para saber por qué llegó a esa determinación el juez, pero que en materia penal no existen coincidencias. Y no puede ser que tengamos consistentemente con todo y que por ahí algún reportero me preguntó, oye, pues, ¿en qué basas la información? Y le di 10 casos de resoluciones que favorecen a grupos criminales, en específico al cártel Jalisco Nueva Generación. Parecería que tienen un monopolio de que las buenas resoluciones siempre les tocan a ellos, ¿no? Bueno. Y obviamente cuando tú ves que pasa esto, mi querido Juan, pues te haces la pregunta, ¿qué hubiera pasado si al hijo del Mencho, que hoy lo sentenciaron a cadena perpetua y al pago de una remuneración, en este caso una multa por más de 6,000 millones de dólares, hubiera sido juzgado en México? Muy posiblemente hubiera salido absuelto y hasta le hubiéramos tenido que ofrecer una disculpa pública. Terrible situación. Por sus crímenes. Pues ahí vemos en Estados Unidos, cadena perpetua, pasará toda su vida en las rejas el Menchito. En México, un juez libera al Chuy, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Encuentra usted las diferencias, dirían, en un libro para niños de primaria. La liberación del Chuy, pues un juez lo libera, y el Chuy, ¿quién es? Es el líder uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Estaba encargado de operar en la región de Zacapú, en Michoacán. Pues ahí tiene una liberación que se da. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló pues que no conocía elementos que pudieran justificar esta liberación, pero lo que sí es que representa pues una arbitrariedad por parte de la autoridad judicial que pone en riesgo a la ciudadanía con este tipo de liberaciones. Conrado Álvarez, bueno, pues ahí está esta liberación. Hay reacciones por parte del gobierno del estado de Michoacán, no solo el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, de la opinión pública, y esta liberación se da pues a días de que se registraron hechos de violencia en la zona ribereña del lado de Pátzcuaro. Es lo que se presume de acuerdo a lo que refieren las autoridades estatales y también militares, que se presume que esta liberación de Jesús Rivera Aguirre, alias El Chuy, pues generaría hechos de violencia. Hay que recordar que cuando fue detenido también se desataron bloqueos carreteros, quemas de vehículos, y posteriormente, tras su liberación, como bien lo mencionabas antier, de igual manera se generaron hechos de violencia. Se presume porque el Chuy retomó el control del bastión que tiene, porque lo recuperó ahí en la región de Zacapú, es lo que refieren las autoridades. Pero vamos a escuchar qué es lo que menciona el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, con relación a este tema. Adelante. Obvio que el juez tiene mucha responsabilidad, pero también hay que ver la carpeta. Nos informan que el Ministerio Público que hizo la detención no fue el mismo que consignó, entonces ahí es un error también por parte de la Fiscalía, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos a pedir la observación, una queja ante el Consejo de la Judicatura por lo que respecta al juez, una queja, y respecto a la FGR, pues vamos a pedir que también se revise, porque
Hay que recordar, Juan, que la detención del Chuy fue el pasado 25 de febrero y fue un golpe importante contra el cártel Jalisco Nueva Generación, pero no sin consecuencias. En respuesta, como lo decíamos, la organización criminal lanzó una ofensiva violenta con bloqueos carreteros, ataques armados que generaron suspensión de clases y de actividades en el área de Zacapu. El 5 de marzo, cuando el juez decide dejarlo en libertad argumentando deficiencias en la integración de la carpeta de investigación, la reacción del crimen organizado no se hizo esperar. Horas después, un comando armado atacó elementos de la Guardia Nacional en la autopista México-Guadalajara a la altura de Churincio, hiriendo a 2 agentes y un presunto criminal fue abatido. Como represalia, los delincuentes incendiaron 7 vehículos en distintos puntos del estado, incluyendo la carretera Zamora-La Piedad y la Pátzcuaro-Herón-Garícuaro. Así la crónica de estos hechos con relación a la liberación del Chuy, mi estimado Juan. Muchísimas gracias, pues ahí estamos pendientes, Conrado Álvarez, una situación muy complicada que se da con la liberación de este sujeto generador de violencia, líder de un grupo de la delincuencia organizada en un estado que ha sido lacerado por este grupo delincuencial. Pues un juez lo libera, ¿no? Mientras al hijo de Nemesio Ceguera, al Menchito, Conrado, le dan cadena perpetua en los Estados Unidos, en México liberan ahí en el estado de Michoacán a un líder del mismo cártel. Muy distinto, ¿no? Sí, Juan, yo creo que esto que está ocurriendo con el Chuy, pues deja en evidencia la debilidad, hay que decirlo, de algunas instituciones frente al crimen organizado, como bien pones tú estos ejemplos, mientras uno le dan cadena perpetua, a otro en México lo dejan en libertad, está de vuelta en las calles, retomando su bastión en Zacapu, con cobros de piso, extorsiones, secuestros, narcotráfico, crimen organizado, y desde luego, Juan, con terror. Estamos pendientes. Sí, este juez, la verdad, necesitamos cambiar el Poder Judicial. Mira, aquí está el ejemplo que yo siempre doy esto es con lo que detuvieron a la pareja de El Marro, otro importante criminal en Guanajuato, la liberaron. Y mira todo lo que le encontraron ahí, no sé si logras leer en la foto, la captura, todo lo que le encontraron, armamento y todo lo que tú quieras, y la liberan. Pero no te robes tú un pollito de una carnicería, de una pollería, no te robes algo del Oxxo porque te refunden, nada de que puedes salir ahí bajo fianza ni nada de eso, pero estos capos sí pueden salir, como bien dice Juan, indignado. ¿Y por qué lo recalco a Juan Becerra? Porque es de los pocos que se indignan. Los demás nada más pasan la nota por encima. Todo es Morena, la culpa de Morena. Aquí es la culpa de un poder independiente, el Poder Judicial. No lo van a llamar a cuentas a este juez, ¿sí? ¿Por qué liberan a estas personas? Ahora, con la reforma al Poder Judicial, yo espero que se mejore toda la situación. Por ejemplo, estos tipos de jueces no pueden hacer esto a la ligera, de estar liberando a personas porque le falta una coma, suponiendo que la fiscalía se equivocó, que porque fue una detención, una parte de la fiscalía lo hizo y otro lo entregó. Está bien, puede haber ahí una laguna, pero no por eso vas a liberar a esta persona que, como bien dijo Juan, van a lastimar, como dijo el reportero, van a lastimar a la sociedad. ¿Y cuál es el problema? Que muchas personas, como no tienen la información correcta, lo primero que hacen es echar la culpa históricamente a los gobiernos en turno, en este caso al gobierno de Michoacán de Morena y al gobierno federal de Morena. Entonces, esta reforma, o una mejor si tú quieres, al Poder Judicial tenía que haberse implementado hace 10 años, hace 20, 30, 40 años. Si hace 10 años se hubiera implementado, ahorita estaríamos experimentando pues ya los frutos, ¿no? Para bien o para mal de esa reforma. Pero apenas vamos a implementarla, tuvo que llegar la 4T para implementar una reforma al Poder Judicial. ¿Cuánta razón tenía López Obrador? Pero ya no le alcanzó el tiempo de reformar el Poder Judicial. Necesitamos que se juzguen a estos jueces. ¿Por qué cuando un doctor hace mala praxis se le quita la licencia y su título, y ya no puede ejercer, y hasta la cárcel pueden llegar a dar? ¿Y por qué estos jueces que hacen estos actos criminales no pagan las consecuencias? Te digo, ¿cómo es posible que la pareja del Marro le encuentran todo eso y la liberan porque no hubo elementos? Y así podemos sacar una Biblia de todos los casos de injusticia que ha habido en este país. Y es cierto, en Estados Unidos, con todos los problemas que tiene, agarran a un capo y lo meten de por vida a prisión. Aquí los liberan para seguir haciéndole daño a la sociedad, y todavía casi como dijo el abogado Gutiérrez Priego, casi les pedimos una disculpa. Disculpe usted por haberlo arrestado. Tenemos que cambiar el Poder Judicial de este país. Dime qué piensas tú. Hasta luego.